Buenos días, muchas gracias por estar acá escuchando esta disertación. En principio quiero agradecer al Comité de las Jornadas Nacionales Docentes para Mediciones Especiales, permitirme el hecho de disertar en esta oportunidad, tal cual me lo han permitido en el año 2013. Para entender el tema de lo que es las automatizaciones de máquinas, primero tenemos que empezar a tener una idea de cómo se gesta todo esto. La industria de la ingeniería estaba muy por detrás de otras con respecto a lo que eran nuevas tecnologías hace algunos años atrás. Lógicamente las obras comenzaron a ser cada vez más exigentes, con tiempos más acotados y lógicamente se necesitaban calidades de datos y capacidad de replanteo lo suficientemente ágiles como para poder llegar a obtener datos y finales de obra que realmente estén al alcance de las exigencias tanto gubernamentales como privadas. La topografía nunca estuvo exenta de todo esto y lógicamente fue necesario hacer innovaciones en la parte digitales y tecnológicas conjuntamente con todos los procesamientos que ya sabemos de mejoramientos de memoria, de capacidad de datos y la obtención de datos masivos en estos últimos tiempos. No hay que descartar siempre los conocimientos básicos que uno tiene, sino que simplemente también nos sirven como apoyo para poder entender y para poder interpretar los momentos en los cuales estamos pasando. Siempre digo que desde hace unos años hasta ahora hemos logrado una bisagra en la cual los relevamientos pasaron en principio de cientos a miles de puntos y hoy por hoy estamos de miles de puntos a millones a través de distintos tipos de técnicas que nos permiten poder tener un conocimiento masivo y tener prácticamente el campo en nuestro escritorio. ¿A qué conclusiones llegamos? Es que prácticamente esta tecnología nos está llevando a que todos los ingenieros agrimensores y agrimensores más antiguos sean administradores de geodatos. ¿Esto qué significa? Significa que ante una calidad masiva de datos que tenemos que saber cuál va a ser el fin que van a tener los datos para poder de esa forma establecer filtros para que la información llegue en forma concreta, precisa a las personas que lo necesiten. Es importante que toda esta tecnología hace creer que cualquier persona puede llegar a utilizar cualquier tipo de equipos y en cualquier momento. Eso puede suceder desde ya cuando todo funciona correctamente. Ahora, el problema es cuando empiezan a saltar los problemas que hay que tener los conocimientos realmente como para tenerlos. Y esos conocimientos se adquieren a través de los años universitarios y de la experiencia de campo que uno pueda llegar a tener. Lógicamente que para estar ayornado con todas las tecnologías hay que mantenerse permanentemente informado y tener distintos canales de comunicación como para poder establecer y estar al tanto de lo que se viene como para poder aplicar a las exigencias que tenemos hoy por hoy en las obras de ingeniería. No existe nunca un buen resultado si no tenemos una buena calidad de datos relevados y por lo tanto también después de haberlos procesado tenemos unos datos confiables en forma replanteadas. Esto ocurre normalmente en todos los momentos en los cuales nos va pasando el tiempo y vamos viendo que la producción que nosotros podemos llegar a tener es mejor si lo hacemos de una determinada forma y es más preciso si lo hacemos de otra. Entonces es
siempre lo que tenemos que tener en cuenta son todos los datos que nos van, todos los conocimientos que fuimos impartiendo en todo momento. Por eso es importantísimo una buena calidad de datos. También tenemos que tener una idea de cuál es el alcance del instrumental, de las precisiones del instrumental que nosotros tenemos para saber qué podemos rendir, es decir, sincerarnos a nosotros mismos y saber cuál realmente es la precisión que nosotros podemos dar en un relevamiento. Es imposible pensar en una automatización, en máquinas que funcionen asistidas si nosotros no conocemos el proyecto. Y estos proyectos, lógicamente, tienen que ser estudiados con mucha precaución y muy concentrados para saber cuál es el resultado, es decir, cómo hacemos para volcar ese proyecto en el terreno. Desde ya vamos a necesitar un marco de referencia, es decir, puntos fijos obtenidos a través de poligonales cerradas, a través de triangulaciones con GPS, de redes de GPS y también con las precisiones que podamos tener en altimetría. Normalmente el tema de la automatización hace más hincapié en la parte altimétrica que en la parte planimétrica. ¿Por qué? Porque siempre en la parte planimétrica tenemos buenas precisiones, mientras que la parte altimétrica es lo más complicado. Y siempre tenemos que tener una metodología de trabajo acorde a lo que nosotros vamos a utilizar. ¿Qué es una obra automatizada o en qué consiste una obra automatizada? Bueno, justamente en la automatización de las máquinas que componen la obra. Como estamos hablando de obras lineales, vamos a hablar de retroexcavadoras, vamos a hablar de motoniveladoras, de topadoras o dozer, vamos a hablar de terminadoras y vamos a hablar también de lo que son compactadoras. ¿Qué es la automatización? Propiamente es la capacidad de agregar a estas máquinas hardware y software para que permitan accionar sus componentes en forma automática y que realmente se establezca o se ponga únicamente en el campo el proyecto realizado, es decir, mejorar lo que antes era algo artesanal, hacerlo directamente en forma automatizada. Esto no implica que vamos a tener máquinas totalmente autónomas que se manejan solas. Todavía las máquinas, si bien en la última exposición Bauma en Alemania que se hizo, ya está Volvo con algunas máquinas totalmente autónomas. Nosotros vamos a hablar de la automatización asistida, es decir, que siempre va a haber un operador que maneje los equipos de trabajo. Es fundamental tener una calibración exhaustiva de los equipos cada vez que se van a comenzar a trabajar. Sin ello no podemos tener la tranquilidad de que la máquina responda en los parámetros que están establecidos. Y una de las cosas más interesantes que tiene esta automatización y en estos últimos tiempos es la conexión que existe entre lo que es el gabinete del proyectista y la máquina ejecutándose. Existen, no todavía en la Argentina, pero sí en otros países, el hecho de tener un vínculo directo a tiempo real con lo que se está manejando en el terreno junto con lo que es el proyecto. Es decir, se monitorea permanentemente desde gabinete lo que está pasando. Si en algún momento, debido a los cálculos o algún problema que se vaya a suscitar, se debe modificar el proyecto, se puede cambiar directamente desde la computadora del proyectista, informarle al operador que se cambia el proyecto y automáticamente mandar el proyecto a la máquina, al centro de control de máquina, y la máquina automáticamente reformular y considerar la ejecución de ese proyecto.
La automatización básicamente en todas las máquinas está dada por varios componentes que son sensores que establecen las partes móviles y que van teniendo idea de cómo se está moviendo a tiempo real. Vamos a tener una controladora que va a indicar al operador cómo está trabajando la máquina, cuánto está realizando, es decir, qué está cortando, qué está agregando, la cantidad de metros cúbicos, cómo está quedando con respecto a lo que hizo el proyecto y cómo está viniendo. Y a su vez va a tener que tener una información un lugar de información que pueda llegar a dar algún tipo de datos obtenidos de instrumentos afuera. ¿Esto qué significa? Significa que la máquina va a tener un sensor, ese sensor va a estar establecido, va a tener información con respecto de un elemento topográfico externo que puede ser o un GPS o una estación total o un nivel láser de acuerdo a lo que vamos a ver más adelante. Básicamente, si nosotros vemos en detalle lo que podría llegar a ser una motoniveladora, vamos a tener, por ejemplo, la controladora, que está ahí al lado del ítem 1 en el croquis de la máquina. Vamos a tener el comando de remoto inteligente, es decir, un comando en el cual automáticamente la máquina empieza a trabajar en forma automática o la podemos transformar en parte manual. Después los distintos sensores de cuchilla, de rotación, el conjunto hidráulico que va a ser lo que manejen estos sensores, que es justamente la automatización, a través de ellos se mueven, y vamos a tener un sensor que va a ser el sensor que puede ser un prisma de 360 y con una estación robótica que va a ser la que le va a dar la información, un GPS montado arriba, o también lo que vamos a poder tener es simplemente también un equipo sensor que puede determinar con un nivel láser. Con todos estos datos la máquina va a trabajar y va a poder poner en contexto todo el trabajo. El flujo de trabajo que tendríamos que tener prácticamente para la automatización es un relevamiento. Del relevamiento, lógicamente, hay que extraer los datos que realmente interesan. Un proyecto, el proyecto se va a realizar con software específico. Ese software específico va a permitir generar superficies. Esas superficies de proyecto van a ser cargadas con datos en la máquina y además van a estar controladas a través del complemento de topografía que nosotros vamos a poner. Y finalmente, una vez ejecutado esto, vamos a tener un elemento de control que es fundamental en todo trabajo. De los relevamientos y los replanteos podemos trabajar básicamente con instrumental estándar, por llamarlo así, como son estaciones no totales, niveles, GPS RTK y drones, para lo que pueda llegar a ser el relevamiento. Ya para hacer un replanteo, es decir, para pasar la información de los datos nuestros a la máquina vial hablamos, ya se va a necesitar un instrumental de apoyo mucho más especializado que el que normalmente podemos utilizar. Por eso aquí aparece la estación robótica, un equipo que se llama Millimeter GPS y que lo vamos a ver más adelante, y el levantamiento LIDAR, que es últimamente lo que se está utilizando. La estación robótica está conformada básicamente con servomotores. Cuanto mayor velocidad tiene, es mejor la estación, porque permite dar mayor libertad a la máquina para trabajar. Normalmente las estaciones totales se utilizan para trabajos de gran precisión.
y para trabajos en los cuales si uno estaría haciendo volcando un trabajo bajo árboles o lugares cerrados, como pueden llegar a ser túneles, el auxilio del GPS no serviría y serviría el tema de la estación total. Como dije antes, es importante, es muy importante saber la lectura mínima real que tiene la estación total para poder establecer las precisiones que van a tener el relevamiento. Esto es siempre lo mismo, los datos que nosotros vamos a entregar, es decir, que le vamos a informar a la máquina, tienen que ser lo suficientemente buenos, por lo tanto es fundamental el hecho de tener puntos fijos establecidos para poder instalar los instrumentos en ese lugar. La estación total robótica, a diferencia de otras cosas, lo que tiene justamente es un sensor en el mástil que lleva la motoniveladora en este caso, que va adosado a la cuchilla, y ese sensor es el que recibe es del cual se saca el dato, ni más ni menos es un Prisma 360. Ese dato es tomado por la estación total transmitido por vía Bluetooth o por vía de radio a la máquina, quien después procesa esa información, la compara con el proyecto y mueve hidráulicamente todos los sistemas para poder efectuar tanto la rotación como la traslación de la cuchilla para la ejecución de las cosas. Un sistema que ya tiene varios años y que ya ha sido probado bastante en Estados Unidos es el sistema Millimeter. El sistema Millimeter es la sorpresa cuando uno le dicen que puede llegar a tener cota ortométrica con precisiones centimétricas en la pantalla de la controladora del GPS. Este sistema se basa en un nivel láser que, a diferencia de los niveles láseres comunes, lo que genera no es un plano, sino lo que genera es un cilindro de más o menos 5 grados que generan 30 metros, un cilindro de espesor de 30 metros a una distancia de 300 metros. El sistema en sí se denomina Laser Zone. Este nombre lo recibe porque en una circunferencia de radio de aproximadamente 300 metros según el fabricante se pueden alcanzar precisiones centimétricas de acuerdo a las pruebas que hemos hecho. Nosotros, debido a los temas más que nada meteorológicos, es decir, de temperaturas, viento, polvo, humedad, que van degradando la señal en determinado momento, la señal de un instrumento óptico, como podríamos considerar el láser, si bien es un equipo emisor activo, hace que a los 200 metros estemos hablando de aproximadamente una precisión de 11 milímetros comprobados en campo. Además de todo eso, tenemos un sensor que puede montarse en el bastón del GPS, se conecta con el GPS y ahí automáticamente, con la información que está pasando este nivel, lo procesa y tenemos en la controladora una cota ortométrica. Esto mismo se produce en la máquina que nosotros querramos hacer y determina también la información de ese plano. Acá tenemos la imagen en la cual está claro las precisiones dadas por el fabricante y la realidad de lo que le comentaba yo después a eso. ¿Qué ventaja tiene esto? Que si nosotros tuviésemos varias máquinas automatizadas con el sensor de toma en el mástil de la máquina, podríamos estar trabajando con
infinidad de máquinas automatizadas con este sistema alimentadas por un solo equipo. Mientras que si estamos trabajando con estaciones totales, lo que vamos a tener es justamente, únicamente lo que va, es nada más que una estación total por máquina, con lo cual eso complica un poco absolutamente todos los datos que, toda la información que podemos llegar a tener con la máquina. Y por último, la mayor automatización que estamos teniendo en estos momentos, que es así, es lo último de lo último. Con este sistema se trabajó para repavimentar el circuito de Silverstone, el aeropuerto de Bolonia, el aeropuerto de Frankfurt, el aeropuerto de México. Se han realizado también en autopistas alemanas, se ha hecho en el Gran Premio de, ahora se me escapó, pero es un país asiático, realmente pido disculpas, ahora no lo contengo. Este sistema es un sistema LIDAR que combina un IMU, LIDAR y un sistema de medición a través de un odómetro. La ventaja que tiene este equipo es que es un sistema LIDAR que está a 90 grados del pavimento, es exclusivamente para relevamientos de pavimento y da una mayor precisión que el LIDAR normalmente transportado, que lo que hace es tener un haz totalmente oblicuo, con lo cual la mancha de precisión que hace en el terreno es una elipse, mientras al estar a 90 grados este equipo nos da una precisión mucho mayor. El barrido que hace es un barrido de 180 grados, con lo cual está barriendo hasta la altura que tiene el emisor, que es aproximadamente 1,80 m, que después se filtra y que ese filtro hace que podamos tener nada más que los datos de la superficie que nosotros queremos tener. Es importante destacar que no se logra con una sola pasada la determinación de los puntos, sino que se va haciendo, al igual que en fotogrametría, varias pasadas superpuestas, normalmente en un 70%, y eso permite hacer el cálculo y establecer una superficie total de lo que pueda llegar a existir sobre la carretera o la superficie que nosotros estamos haciendo. El ancho de escaneo puede ser, como ya dije, de 180 a 180, pero la proporción que normalmente se utilizan son 4 metros. Entonces, cada vez que nosotros vayamos haciendo, vamos a tener una superposición de 2 metros 40 y en ese solape es que va a trabajar el programa para poder realizarlo. ¿Esto qué nos permite? Nos permite tener un levantamiento continuo y rápido. Ese levantamiento continuo y rápido nos va a permitir no tener que cerrar pistas y lograr gran velocidad en la adquisición de datos y tener perfiles yendo a 60 km por hora, perfiles transversales cada aproximadamente 14-15 centímetros y los puntos que representan en forma transversal, un punto aproximadamente a 2 centímetros, porque la velocidad del ciclo de escaneo es aproximadamente 100 Hz. Los resultados que vamos a tener van a ser los mismos resultados que un LIDAR, con la diferencia es que el hecho de estar trabajando con intensidades y a 90 grados nos permite determinar fisuras, más que nada en pavimentos, como se determina acá en la primera imagen, y posteriormente tener
levantamientos altimétricos, como están en la imagen izquierda inferior, y levantamientos de fisuras, como está en la imagen derecha inferior, y también relevamientos más exhaustivos, como pueden llegar a ser los de la figura superior derecha. En sí, todo este trabajo luego hace que después de procesar esta nube de puntos se haga un filtrado, se haga una triangulación, un modelo digital de terreno, y ese modelo digital de terreno o esa triangulación, transportarla a un programa específico muy parecido al Civil, que se llama Constructor. Ese programa permite establecer lo que se llama el suavizado para lo que podría llegar a ser una repavimentación y determinar una superficie de fresado en una repavimentación en la cual se establezca un fresado variable, es decir, que la máquina vaya fresando en forma variable y de esa forma poder tener un ahorro en materiales bastante más importante, más allá de la velocidad que podría llegar a ser. Luego, si ustedes están interesados, podemos hablar un poco más de las precisiones y de cómo es este trabajo. El tiempo es lo que me lleva. Justamente a través de este equipo que está acá en la Argentina, fue que se utilizó para hacer el relevamiento para el proyecto del Aeroparque Jorge Newbery en la ciudad de Buenos Aires, que en su momento tenía una pista de 2100 metros, y que originariamente las exigencias de relevamiento eran de 2 centímetros en planimetría y de 12 milímetros en altimetría en pavimentos y de 5 centímetros en lo que es terreno natural o franja nivelada. Para el relevamiento también se utilizó a los efectos de tener un control total, un levantamiento con dron de ala fija, con una precisión, una resolución de 3 centímetros por píxel, apoyado en 8 puntos de apoyo fotogramétrico y con 6 puntos de control para saber la bondad del ortomosaico utilizado. Se utilizó este relevamiento únicamente en la forma planimétrica. Toda la parte de pista y rodajes se utilizó para el relevamiento del sistema LIDAR RDM1 con perfiles para establecer la bondad también del relevamiento con LIDAR y que no haya ningún tipo de inconvenientes. El proyecto en sí consistía en la demolición nada más que en la faja central de la pista y la ampliación de 240 metros al sur y 250 metros al sur y 340 metros al norte de pista, ensanchar la pista, llevarla a 45 metros, la vieja pista tenía 40, hacer márgenes pavimentados de forma tal de completar los 60 metros y elevar la categoría del aeropuerto para la operación de aeronaves clase E. También se utilizó también se iba a establecer el hecho de hacer un balizamiento completamente nuevo, sistemas de aproximaciones totalmente nuevos, clase 3, categoría 3, lo cual implicaría que se pueda operar en condiciones extremas en Aeroparque. El tiempo fue muy acotado, que fue para la ejecución de la obra tendrían que haber, se establecieron 4 meses, cuando una obra de estas características normalmente son de 6 a 7 meses de ejecución muy tranquilo. En el momento de comenzar la obra se decidió cambiar el proyecto y hacer la demolición total de la pista junto con todos los rodajes y por lo tanto seguir manteniendo todas las exigencias que se tenían antes, pero el inconveniente es
que el plazo de obra ya había comenzado, entonces con lo único que se podía trabajar únicamente era con las ampliaciones de pista, que esas eran nuevas, y no con la pista vieja, con lo cual, habiendo concluido eso y no habiendo estado el proyecto todavía, tuvimos que ajustarnos únicamente a hacer un proyecto medio in situ, aunque parezca medio loco, en una obra de 2.600 millones de pesos. Tuvimos que hacer un proyecto ajustado a las pendientes que normalmente tienen las pistas de esta categoría, con únicamente un perfil longitudinal aprobado por los organismos correspondientes. El paquete estructural, más o menos, y como para tener una idea, constaba de una subbase mejorada con un CBR que tenía que ser mayor a 10. Después teníamos una base granular de aproximadamente 20 centímetros y un paquete estructural en la pista vieja, o sea, en la pista que se hacía nueva, de 44 centímetros, mientras que el paquete en las cabeceras que se hicieron nuevo llevaba un terraplén de suelo seleccionado de 40 centímetros, 20 centímetros de una base granular tratada con cemento, 70-30, y un paquete estructural también de 44 centímetros. En la parte de rodaje se trabajó con un paquete similar, pero el hormigón se bajó a 33 centímetros. Para tener una idea, el vuelco total de hormigón en toda la obra fue de 90.000 metros cúbicos de hormigón, y se batió el récord americano en poder envolcar en un día 4.150 metros cúbicos de hormigón con dos plantas in situ. Se demolió absolutamente toda la pista, alrededor de 25.000 metros cúbicos de hormigón, que generaron que después fue triturado y utilizado para lo que era la base cementada, con lo cual se mejoró muchísimo el valor soporte y el CBR como base de todo eso. Además, se trabajó también en el saneamiento. En muchos lugares donde se demolía se encontraba que las bases no eran lo suficiente, y acá tenemos imágenes en las cuales se ve que gran parte del saneamiento se llegó hasta 3 metros y más, todavía por debajo del nivel de subbase que se tenía. Una vez saneado, se rellenaba y se iba hacia arriba. La subbase se estableció con un sistema de reclaimer o reclamadoras, en los cuales se reclamaba 20 centímetros y se le ponía una proporción de 20% aproximadamente de cemento. Eso se reclamaba, se compactaba y se nivelaba, mejorando el valor soporte de lo que era la subbase. Y a su vez, en el momento de haberse puesto ese suelo mejorado, ese suelo granular como subbase, lo que se hacía en ese momento es establecer el tendido de los caños que iban a llevar los cables del balizamiento, ya que la pista con este nuevo balizamiento ya cuenta con un balizamiento sobre el eje, un balizamiento sobre la zona de contacto y sobre la zona de visada y las salidas a cada uno de los rodajes. En total se replantearon aproximadamente entre 1.800 y 2.300 balizas. El sistema de trabajo era, como les decía, sobre la base granular. Se hacía un zanjeo, se metía el caño, se replanteaba el caño, se lo tapaba con cemento y después se le volcaban los 44 centímetros de cemento de espesor, para luego, una vez que
ya el cemento, ya el hormigón estaba totalmente fraguado. Con una mecha copa se replanteaba de nuevo la baliza, se ubicaba el caño, que el caño era aproximadamente de 5 centímetros de espesor, y a partir de ahí se hacían todos las conexiones de balizamiento, todo el cableado que podía hacer. Todo, todo el control que teníamos a cargo se transformó no solamente en control, sino en auxilio hacia los frentes de trabajo, debido a que el atraso del proyecto hacía que se atrasara la obra, pero no había posibilidad de cambiar la fecha de entrega. Entonces, nosotros como supervisores del control de calidad que tenía la obra, terminamos estableciendo absolutamente todo. Para tener una idea, el hormigón se tiró con una terminadora con un ancho de 7,5 metros, con fajas de 7,5 metros, que después eran cortadas con ranuradoras especiales para cortar con ese tipo de hormigón, y esa terminadora, los sensores que tenía para determinar la pendiente, eran sensores de contacto, es decir, sensores que tenían que ir por un hilo perfectamente nivelado. Ese hilo perfectamente nivelado tenía como máxima tolerancia más o menos 5 milímetros, y iba ajustado con unas especies de L que se llaman pinchotes o pinchos, y totalmente alineado con estación total y con GPS, y nivelados con nivel nosotros de 32 aumentos, y hemos trabajado con niveles digitales de 32 aumentos. En total, en toda la pista se nivelaron 3.500 pinchotes, y en total en la obra calculamos que debemos haber hecho alrededor de 6.000 pinchotes de nivelación en menos de un mes. Estos son ejemplos de cómo seguimos controlando. También se controlaron con estación total robótica de 1 segundo de lectura directa, 0,5 segundos interpolada, con un seguimiento permanente y control. También se hizo un cruce sobre el río entubado Maldonado, que pasa por el medio de Aeroparque. Se hicieron pilotines, se determinaron una estructura nueva como para hacer, y se controló permanentemente el tema de las pendientes que podíamos llegar a tener. Finalmente, el proyecto terminó la parte de hormigón a fines de enero de este año, es decir, el vuelco de hormigón automatizado. Hubo algunos vuelcos que se tuvieron que hacer en forma manual por la forma y por la geometría que tienen que tener las calles de rodaje. Y finalmente se estableció se replanteó todo el señalamiento diurno de la pintura, se establecieron las nuevas radioayudas para el aterrizaje y despegue de las aeronaves en la pista, y finalmente se inauguró el día 16 de este año. Lo que pueden ver acá es el control de calidad que establecimos con el equipo LIDAR, y también utilizamos, bueno, acá lo que tienen, lo que están viendo es el sistema de balizamiento clase categoría 3 de la cabecera norte. Y también lo que hicimos fueron vuelos semanales, en determinado momento cada 15 días, del avance de la obra y la comparación propiamente que se tenía con lo que es el proyecto contra lo que nosotros habíamos, habíamos relevado con el dron. Todo el levantamiento planimétrico del dron
contra los puntos de control nos dio unas diferencias aproximadamente como máximo en 3 de los 6 puntos que controlamos de aproximadamente 2 centímetros, con lo cual el vuelco y el ortomosaico trabajado en la misma proyección del sistema del aeropuerto nos permitió poder determinar que tanto en el balizamiento como en el proyecto de pintura poder hacer un control más exhaustivo y ver los lugares en donde podía haber llegado a haber algún tipo de inconveniente. Lo que ustedes están viendo es un render originado de la nube de puntos establecida por el dron. Este es un breve resumen, la obra daría para mucho más, las conclusiones que se sacaron. Así que desde ya agradezco su atención y espero haber cumplido con los objetivos que tenía este trabajo. Muchas gracias.